Colombianos, el subpresidente Duque sigue haciendo osos a nivel internacional y este señor pues siempre nos deja mal parados y a nivel mundial le llueven críticas y lo rechazan en todos lados. Pues resulta que ahora con el tema de la eliminación o la modificación de la ley de garantías que busca ahondar en la corrupción de este país, que busca que los contratos y los impuestos de los colombianos sean utilizados para manipular a la gente, para manipular el hambre y la necesidad de los colombianos y mover contratos para que voten por una cantidad de corruptos en este país. Todo eso que se deriva de esta modificación de la ley de garantías promovida por el gobierno y votada por todos los uribistas y corruptos de este país en el Congreso de la República, pues fue criticada, ojo a esto, por un asesor del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Este asesor del presidente, reitero, Joe Biden, criticó el hecho de que Duque, hace unos años, cuando era senador, criticara la modificación de la ley de garantías que estaba proponiendo el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando hoy Duque es el que promueve esa modificación. Ojo, poco antes de la reunión entre el secretario de Estado de Estados Unidos y el presidente de Colombia, el asesor para el hemisferio occidental del gobierno de Biden reflotó una antigua grabación en la que el hoy presidente Duque, como senador, criticaba la posibilidad de reformar la llamada Ley de Garantías, que eso ya lo sabemos todos. Cuando Duque era senador, pues criticaba de sobremanera que la Ley de Garantías o se propusiera que la Ley de Garantías se eliminara. Y revivieron una entrevista que dio a NTN 24, si no estoy mal. En esa entrevista, el mismo Duque decía que eliminar la Ley de Garantías era de corruptos, de politiqueros y que llevaría a que se presente corrupción para la compra de votos. Eso lo decía el mismo Duque. Por iniciativa del gobierno e incluido en el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación del 2022, el Senado aprobó esto, la modificación de la Ley de Garantías. Esto no cayó bien en varios sectores, los cuales desmienten los motivos de la reactivación económica. Reactivación de corrupción será. Ese cuento, están utilizando el cuento de la reactivación económica para meternos tremendos micos en el Congreso y para mover corrupción en Colombia. Duque, a diferencia de su postura como senador entre 2014 y 2018, apoya y resalta los beneficios de la suspensión de la ley. Hay que recordar el contexto porque cuando yo era senador apoyaba la ley de garantías porque había reelección. Ya en Colombia no hay reelección y hay una circunstancia distinta. El cuento de la reelección, o sea, ¿nos viene a salir con el cuento de la reelección? Sí, no hay reelección, obviamente, pero eliminando la ley de garantías se puede prestar para que alcaldes, gobernadores y demás utilicen los contratos para obligar a la gente a votar por sus candidatos. O sea, esto es obvio. ¿Duque cree que todos somos estúpidos igual a él? ¿Que somos bobos igual a él? ¿Que nos vamos a comer el cuentico de ahí? Ya como no hay reelección, pues la ley de garantías no es necesaria porque no va a haber corrupción para que la gente se reelija. Obvio no, pero los utilizan para conseguirle voticos a congresistas. ¿Qué tiene que ver ahí la reelección? Alcaldes y gobernadores a través de contratos y convenios pueden conseguir votos y obligar a la gente para que voten por congresistas o hasta la misma presidencia. O para que voten por los candidatos de ellos a la alcaldía, a la gobernación, entre otros. O sea, es que eso es obvio y es lógico y lo sabemos todos, pero Duque, como es un estúpido y cree que todos somos igual a él, nos quiere meter acá cuentos chimbos. Argumentó también apelando a que la pandemia evitó que se llevaran a cabo proyectos contratados por alcaldes y gobernadores. O sea, si no van a contratar unos meses antes por la ley de garantías, no quiere decir que van a dejar de contratar. Porque no, como decía el mismo Duque, organizan esa contratación antes de que empiece o se inicie el periodo de ley de garantías. Y organizan todo para que durante ese periodo de ley de garantías pues se lleven a cabo los convenios y los contratos que se dejaron desde antes para garantizar todo el tema de funcionamiento y de obras y de todo lo que supuestamente quieren hacer. Porque no se organizan. Eso mismo decía Duque. Ahora nos vienen a meter el cuento de que por la pandemia no se ha contratado. Puro cuento chimbo, puro cuento chimbo. Sorpresivamente y en medio de la reconstrucción de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, un asesor de Joe Biden mostró su descontento por la derogación e incrementó las expectativas de cara a la reunión entre Antony Blinken, secretario de Estado, y el mandatario colombiano, porque Duque pues está intentando
mejorar las relaciones con Estados Unidos, con el gobierno de Estados Unidos, pero ha ido a Estados Unidos varias veces a intentar reunirse con Joe Biden y no lo ha logrado. A Joe Biden le interesa un comino Iván Duque porque es un payaso, un arrastrado y un sinvergüenza que ha apoyado la vulneración de derechos humanos en nuestro país. Vamos a ver hasta cuándo pues Joe Biden durará con este tema de ignorarlo, porque pues me imagino que llegará el momento en que ya lo recibirá de tanta insistencia, pero hoy en día no lo ha recibido. Se trata nada más y nada menos que de Juan Sebastián González, asesor para el hemisferio occidental y cartagenero de nacimiento. A las 9:30 de la noche del martes pasado, mientras Colombia anticipaba la llegada de Blinken, trinó citando un video de Duque como senador criticando las iniciativas de Santos sobre la ley de garantías. Este es el video. En NTN 24 ahí Duque pues habla en contra de la ley de garantías, en contra de la modificación o eliminación de la ley de garantías en el gobierno de Santos, y decía, por ejemplo, esto: es exagerado decir que se va a congelar todo el gasto y que no se va a hacer nada. Eso es una falsedad. Y en segunda medida, porque obviamente, y esto es cierto, no se va a congelar todo el gasto sigue, porque el Estado no puede parar por el tema de la ley de garantías, el Estado sigue funcionando. No es que se va a detener por completo y ya no va a funcionar más nada, sino que pues se empieza a garantizar el tema de que no se vaya a comprar votos a través de contratación y de los impuestos, etcétera, pues supuestamente, porque eso hacen todos los parapetos para seguir comprando votos y seguir en la corrupción, pero pues es el sentido de esa norma. Pero eso no quiere decir que el Estado se va a parar. O sea, ese argumento que utiliza el mismo Duque hoy, contradiciendo lo que decía cuando era senador, no tiene ningún sentido. Según Duque, se va a parar todo, no se va a reactivar la economía, todo va a ser un desastre. De esa manera nos están vendiendo esta modificación de ley de garantías y la está vendiendo hoy. Pero miren cómo se contradice con lo que decía cuando era senador. En segunda medida, decir que por esa vía se va a estimular la economía tampoco es cierto. El gobierno lo está tratando de hacer para liberar gasto que puede traducirse en mermelada y en la tentación de la corrupción en las elecciones locales. El mismo Duque, cuando era senador, decía que es mentira que a través de ese mecanismo no se va a estimular la economía. Yo no sé. Según Duque, eso es mentira, el hecho de que si se elimina la ley de garantías se estimula la economía. Ese argumento lo está utilizando él hoy. Y cuando era senador decía lo contrario. Una cosa de locos. Pues resulta que esto fue lo que respondió Juan González. De acuerdo con usted, señor presidente. Obviamente lo responde de manera irónica, en ironía, sarcástico, porque pues acá este usuario publicaba el video donde Duque, cuando era senador, pues criticaba la modificación o eliminación de la ley de garantías, y él de manera sarcástica le dice: de acuerdo con usted, señor presidente. El comentario es muy simple, la puya es muy simple, obviamente muy contundente. A mí lo que me llama la atención es que este señor Juan González pues es un funcionario del gobierno de Joe Biden. Es un asesor del gobierno de Joe Biden. Y le está lanzando críticas y pullas al subpresidente Duque y le está diciendo, le está trayendo a colación lo que él decía cuando era senador y la contradicción que existe con sus argumentos hoy que es presidente. Y se trata de cómo Duque es visto como un payaso a nivel internacional, de cómo lo ven como por decirlo de alguna manera, como un huevón a nivel internacional. Y más desde Estados Unidos, a donde le ha tocado ir a arrodillarse a ver si Joe Biden lo recibe y no lo ha querido recibir. Eso es lo que más me llama la atención de este comentario y del contexto detrás de todo esto, pues por eso inicié el video dando todo el contexto de lo que había dicho Duque y de todo el tema, para finalizar con esto y indicar que Duque es una vergüenza. Que este señor, a donde va junto con su gobierno, lo abuchean y todo el mundo lo ve como un payaso. Esto pues es lamentable y ojalá pues logre llegar a un presidente que verdaderamente nos represente y que ponga en el lugar que se merece a nuestro país. Colombianos, hasta acá este video. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Adiós.